Imaginar es crear. La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. Muy buenas tardes, Querétaro, buenos días al mundo. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Creadores de nuestro siglo. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. El teléfono en cabina, el 214-4361, extensión 119. En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el Twitter puede seguirnos como @Radio11QRO. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet desde nuestros estudios de oficinas ubicados en la calle de Vicente Guerrero, número 41, en el centro histórico de la señorial ciudad de Santiago de Querétaro. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un programa que estamos seguros va a ser del agrado de todos ustedes con destacados invitados. Y justamente vamos a iniciar este programa dando la bienvenida a la profesora Carla Negrete, profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesora, bienvenida a Creadores de nuestro siglo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, profesora. Le agradecemos muchísimo el que nos acompañe en este programa de Creadores de nuestro siglo con un tema muy actual, pero también a la vez muy diverso y que tiene muchas vertientes, como es la comunicación digital y concretamente cómo se aprovecha, cómo se utiliza la tecnología digital en la educación. Así es, Fernando, pues como comentas, hay una diversidad de posturas acerca del uso de las herramientas digitales dentro de la docencia. Bueno, pues son muchos fenómenos alrededor de esto, ¿no? Tenemos una brecha generacional, una capacitación docente tradicional normalmente. Entonces, bueno, pues hay muchos factores que nos llevan a decir, bueno, hay personas que no quieren apropiarse, no utilizar, seguir bajo los o no se han dado cuenta de que ya nos llegó Sí, y por otro lado, bueno, pues tenemos ya más iniciativa de varios profesores intentando aprovechar. Así es, este tipo de herramientas. Justamente estaba retomando los pensamientos del norteamericano Mark Prensky, que habla de migrantes digitales y nativos digitales, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, bueno, pues nos dice que los nativos son aquellas personas que nacen ya con la tecnología casi bajo el Estamos hablando como de qué época para acá, de qué año para acá. Pues bueno, eso ya, incluso el propio Prensky no lo marca, digamos, en un lapso de tiempo, pero sí son aquellas personas que ya tienen desde su niñez un acceso a los dispositivos tecnológicos. Que no sabían que antes no había celulares, antes no había faxes, antes no había tecnología, televisión digital. Hubo una época en que todo eso no existía, ¿no? Así es, y estas personas son las que en la actualidad se tienen que adaptar al uso de las tecnologías, ya teniendo, pensando que tienen una historia, digamos, manera de aprender tradicional, ¿no? Entonces, tienen una diferente forma de apropiarse de esta tecnología. No es fácil adaptarse a la tecnología. Incluso a mí me pasó el otro día que fui a dar una plática a unos alumnos y tradicionalmente uno estaba acostumbrado a escribir en el pizarrón y voltear y dice, ¿ya copiaron? O sea, ¿ya terminaron de copiar? Y todos se rieron porque me dijeron, profesor, desde que estabas escribiendo ya estábamos copiando con el celular, ¿no? Yo estaba esperando que
que todos tomaran apuntes como tradicionalmente lo hacíamos antiguamente. No, ahora nada más sacan su celular, dan clic y ya copiaron el pizarrón. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es eso? Porque yo me acuerdo cuando copiábamos del pizarrón, cuando tomábamos apuntes, el solo hecho de estar transcribiendo lo que transcribía lo que escribía el profesor, ya nos estaba haciendo que lo estuviéramos registrando en el cerebro. El hacer clic ya no me obliga a eso. O sea, ¿qué tan bueno y qué tan malo es la tecnología digital en la educación? Así es. Bueno, se habla precisamente de que, bueno, ya no hay este típico escribir, son diferentes maneras. Por eso es lo que quería retomar a Mark Prensky, porque nos dice que los nativos digitales ya tienen unas nuevas maneras de aprender, basadas en la tecnología, en las cuestiones táctiles, en las cosas más visuales, ¿no? Y que incluso las maneras de abstraer las cosas son diferentes. Digamos, en un migrante digital, que son estas personas que se van adaptando a la tecnología, pues tal vez yo primero tomo mis notas en el cuaderno y después ya hago mi escrito en la computadora. Y lo que se dice es que los nativos, en este caso, pues bueno, ya van directo a la computadora, nada de que una libreta ya, o ¿no? que, sí, claro. Entonces, incluso yo lo veo en mis propios salones de clase, ¿no? Ya tengo alumnos que no llevan libreta. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo le hacen? No saben lo que es un sacapuntas, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, bueno, y de eso también, bueno, es muy cuestionado de decir nativos digitales porque no podemos hablar de épocas específicas. También hay que pensar que, bueno, este término es estadounidense, en un lugar en donde, bueno, pues hay mucho mayor acceso a Internet, mucho mayor acceso a las tecnologías, y bueno, pues no es la misma realidad que nos enfrentamos aquí. Sí. Hay personas que también hacen mucho mayor uso, pero bueno, vámonos también a las zonas rurales para ver qué están haciendo los jóvenes. Sí, también ese es el problema, ¿no? Que la tecnología digital no llega al mismo tiempo a todas partes, o hay partes a las que no llega, y entonces ahí viene otra brecha, ¿no? Muy, muy importante y muy grave, ¿no? Así es, porque por desgracia, bueno, esto va creando cierta exclusión, incluso Claro. en el campo laboral, cuando te enfrentas ya... Sí, porque no tienes la capacidad, ¿no? Las capacidades de quien creció con esa tecnología. Así es, la tendencia va encaminada a que poco a poco haya mucha mayor accesibilidad a Internet y mucha mayor penetración incluso de las redes sociales, ¿no? Sí. Estaba viendo las estadísticas de INEGI en 2015 del cambio de 2015 a 2016 del uso de Internet fue de 13% en la población total de México. O sea, estamos hablando de millones de personas que se incorporaron a ser cibernautas, ¿no? Se incorporaron al uso de la tecnología digital. Ahora, lo que debemos darnos cuenta es que es algo que no, contra lo que no podemos ir, ¿no? O sea, no porque no queramos la tecnología no va a existir. La tecnología existe y nos tenemos que adaptar. El problema es eso, qué tanto nos podemos adaptar y qué tanto podemos utilizarla de manera correcta o incorrecta, o adecuada o inadecuadamente. Así es, y precisamente retomando otro autor, Manuel Castells, que nos dice: en Internet no basta saber leer para acceder a la información. No solamente se trata de esta capacidad de leer, sino también son capacidades técnicas del uso de computadoras, de softwares, de una alfabetización cultural. Y esto es muy importante también como la capacidad analítica, porque nos enfrentamos a un mundo en donde existe la posibilidad de que cualquier persona haga contenidos, sin importar si son Eso es un problema muy grave, ¿no? Así es. Porque actualmente vemos en las redes sociales cómo se puede falsear la información, a veces como un juego, o sea, como para darnos risa, como los portales estos de Forma o Vocero, alguno de esos, pero que puede caer realmente también en falsear para provocar daño, para desorientar, para crear alarma, como lo que vimos el 5 de febrero. El 5 de enero, perdón. Así es, y puede ser incluso consciente o inconscientemente. Esa es la parte importante y la crítica, la capacidad y lo que puede ser muy grave en un momento dado, ¿no? Así es. Es la capacidad analítica de las personas para poder darse cuenta cuáles son estos contenidos que son que tienen veracidad, que son de fuentes confiables, y cuáles están compartiendo que ni siquiera a veces leemos, ¿no? Bueno, ese es el problema. O sea, nada más vemos la cabeza de la nota. El otro día yo me enojé con una amiga porque me retuiteó una nota
Y le digo, oye, ¿por qué me mandaste esto? Y me dijo, pues no sé, no la leí, pero yo sabía que tú sí le ibas a leer. O sea, eso es lo grave. Reenviamos sin leer, ¿no? Vemos el encabezado y nos creemos realmente lo que dice la nota, ¿no? Así es, y no solo con notas, estamos hablando de que también a través de otras plataformas como WhatsApp, sí, se envían cadenas diciendo, bueno, me llegó hace poco incluso una que decía que iba a haber una tormenta nocturna, con mucha radiación, y entonces deja tu celular, 3 metros fuera de ti, apagado, porque si no, bueno, te vas ahí casi a quedar muerto, ¿no? Entonces, sí. fue, bueno, dije, a ver, voy a ver el link, ¿no? Y voy leyendo, y fue una tormenta de luz lunar, perdón, pero del 2014, y no decía nada absolutamente de celulares, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, no tenemos esta capacidad, no solo analítica, sino de buscar y corroborar que esta información sea real. ¿Quién la emite, no? Pero le digo, lo grave es que hay personas que intencionalmente falsean información. Por ejemplo, le ponen que la fuente es de Aristegui, ¿no? De Aristegui. Y nosotros vemos a decir, pues sí ha de ser confiable. No, o sea, Aristegui será confiable, pero de Aristegui ya no es la original, y así empiezan a mandar información falsa y nos la creemos, ¿no? Claro, esa es parte también de la alfabetización cultural, ¿no? De decir, de Aristegui, bueno, yo leo las noticias de Aristegui y sé que la página no se llama de Aristegui. No, realmente el que hizo eso estaba publicando notas falsas tomando como respaldo, como base, el nombre de una comunicóloga muy, muy prestigiada. Y eso es lo grave, porque quienes lo vemos creemos que sí es cierto, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo evitar justamente ese, ¿cómo le diríamos? ¿Analfabetismo digital o esa falta de...? Se denominaría de esta manera una alfabetización digital. Ajá, que no comprende, digo, como vuelvo a repetir, no solamente la lectura, sino la capacidad analítica, la capacidad de comprender y informarse, investigar realmente la veracidad de los hechos. ¿Y qué tan preparados estamos para eso? Creo que, bueno, para empezar estamos en un país que en un contexto en donde, bueno, la educación o los niveles de educación realmente no son tan altos, entonces pasar, y bueno, que además también estamos acostumbrados a los medios tradicionales de comunicación y tener una fiabilidad en lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces llevamos esta misma fiabilidad hacia Internet, pensando que todos son personas institucionales, digamos, y confiables, veraces. Así es, se nos olvida que Internet es un mundo democratizante, ¿no? En donde cualquier persona puede subir todo lo que quiera. Yo tengo la capacidad de crear mi propio contenido y compartirlo con el mundo entero si así lo quisiera. Entonces, lo cual debería de ser bueno. Así es, desgraciadamente no siempre lo es. Digo, tenemos el caso del Deforma, que ha sido muy exitoso y que, bueno, pues ya sabemos cuál es el punto de ser un periódico crítico en broma, pero hay personas que no lo hacen o lo intentan seguir, y pues podemos de Aristegui, pero también hay personas que solo lo hacen por no sé qué motivos, pero realmente pues, en algunos casos yo estoy seguro que es por hacer daño, ¿no? Por hacer daño a una persona, por hacer daño a una institución, por hacer daño a un partido, por hacer daño a una religión, por hacer daño a un país, en fin, o sea, creo que ahí es donde ya se vuelve muy peligroso, ¿no? El que haya tanta facilidad para crear contenidos falsos y que aparezcan como creíbles. Así es, y entonces podemos hablar que Internet es digamos, si lo ponemos en una balanza, es súper difícil decir, bueno o es malo, ¿no? Porque realmente es una parte en donde los ciudadanos nos empoderamos para poder decir nuestras quejas, de proponer cosas al gobierno, incluso tener una mayor interacción con las instancias gubernamentales, pero por otro lado, pues también esta capacidad de viralizar contenidos que a veces incluso dañan a la privacidad de las personas. Así es, sí, que pueden provocar graves problemas, ¿no? Entonces, en este sentido sería muy importante justamente la labor de educación digital en las escuelas. Así es. El reto aquí es que primero hay que alfabetizar
a los profesores, ¿no? Porque realmente... Claro, una... a los papás, ¿no? Sí. Primero. Y es esta cosa que te comentaba, el nativos e inmigrantes digitales. Estamos en una época de transición, entonces los que tenemos que educar ahorita somos los inmigrantes digitales a personas que ya nacieron bajo cobijadas de la tecnología. Y bueno, pues apenas estamos nosotros aprendiendo. Y que a veces nos lleva ventaja, ¿no? Así es. Entonces es difícil. Primero creo que es necesario comprender todo lo que implica subir contenidos, fotografías, incluso de tus propios hijos, de lo que estás haciendo. ¿Qué implica, por ejemplo, tenemos los casos del video de Rubí, ¿no? ¿Qué implica subir que puede convertirse, que puede salirse de las manos, ¿no? Se sale de las manos. Y bueno, esto fue gracioso y todos los mexicanos y salió, digamos, siendo con resultados positivos que hasta coches y bueno, fama logró, pero tenemos también otros casos en donde se satanizan a personas. ¿no? Y que no se crea, no sé qué tanto la vida de la familia de Rubí sea buena en este momento. Habría que estar en sus zapatos. No creo que sea todo lo bueno que pensamos, ¿no? Claro. Y este es un punto muy importante que pensar como sociedad. ¿Qué es? Primero, ¿qué estoy compartiendo? Segundo, ¿a quién estoy haciendo daño? Si es que lo puedo provocar al compartir algo. Sí, ¿no? sí. Y me refiero a esto de vulnerar la privacidad de las personas. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. En el momento en que yo subo una foto con una persona que me cae muy bien, pero esta persona ni siquiera Facebook tiene. Y tal vez no lo tiene porque no quiere que su imagen sea llevada a lo digital. Pero lo estoy haciendo, yo le estoy, ¿cómo se dice? Invadiendo esa privacidad que él no quiere. Sí, creo que estamos ante un reto muy grande debido a esta transición en la que nos encontramos, en donde es difícil que las personas que actualmente utilizamos Internet pues conozcamos todas las implicaciones que tiene en cuanto no solo privacidad, sino la viralidad, la veracidad de la información y bueno, la inmediatez y tiempo real que también lleva este tipo de comunicación. Oiga, profesora, entonces, para resumir, el mensaje sería que aun cuando los jóvenes, aun cuando esta generación que usted dice que ya nació con esa tecnología, ya la tenga, quienes no nacimos con esa tecnología, con esa educación digital, con ese alfabetismo digital, es importantísimo que lo hagamos porque si no, corremos el peligro de no poder interactuar, no poder en un momento dado, ¿cuál sería la palabra? Orientar a nuestros hijos, a los jóvenes. Claro, por desgracia es, digamos, como que nos obliga a conocerlo, aunque más nos podamos resistir y tengamos generaciones que incluso puedan no tener este celular o bueno, incluso hay jóvenes, ¿no? O hay personas que deciden, pues no tengo Facebook, ¿no? Pero creo que sí es importante por lo menos tener nociones. Ya no, si se quiere hacer uso o no de ello, bueno, pues ya es la propia voluntad de las personas. Pero el conocerlo sí es una obligación. Conocerlo sí, y más si estás en un papel educador, ¿no? O sea, me refiero tanto como padre, como profesor, docente. Si tienes este rol, pues bueno, es tu responsabilidad conocer para poder orientar de la mejor manera posible, ya sea a los hijos o a los alumnos. Pues yo creo que en cualquier actividad, ¿no? Incluso si es uno político, si es uno comunicador, si es uno... en fin, yo creo que en cualquier rama es indispensable. Como dice usted, aun cuando uno no la utilice, pero sí es una obligación el estar al tanto, el estar capacitado. Pues, el uso de la tecnología, digamos, ya es indispensable, ¿no? Yo no creo que fácilmente se pueda contratar a una persona que no sepa utilizar una computadora. Sí, claro. Entonces, sí. En cualquier rama, ¿no? Sí. Así absolutamente. Y más, bueno, pues estamos hablando que estamos en una sociedad de la información y el conocimiento y envueltos en una transformación en los procesos de comunicación mediados por estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues es
inevitable e indispensable el uso de las mismas. Ya a nivel personal, como experiencia de usted como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cómo ve el uso de la tecnología de la educación concretamente en la institución en la que usted presta sus servicios? Bueno, pues podría hablar, como bien comentaba, ¿Sí? mi experiencia. Sí, claro. Yo he intentado comenzar a utilizar este tipo de herramientas, Uh-huh. pero también hablamos de diferentes formas de crear contenidos, ¿no? El hacer el uso de las TIC nos habla de nuevas herramientas, plataformas, incluso proyectos diferentes de la gamificación, que es el aprender a través de videojuegos. E incluso, bueno, redes sociales se involucran en la docencia y el trabajo colaborativo. Yo trabajo, a mí me gusta mucho realizar trabajo colaborativo, que es muy diferente a un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Y es difícil porque todos los alumnos están acostumbrados a este tipo de modelo tradicional de, bueno, ahora júntense y van a hacer esto. Y de hablar de trabajo colaborativo, que todos van a trabajar bajo un fin, con sus diferentes capacidades para crear un producto lleno de inteligencia colectiva, bueno, pues sí es un gran reto, la verdad. A lo mejor ese es tema para otro programa de qué tan comunicados estamos en una época en que realmente deberíamos de estar, por todas las herramientas que tenemos, deberíamos de estar mejor comunicados, y a lo mejor cada vez estamos menos comunicados sí, físicamente, ¿no? Claro, yo creo que sí existen más canales de comunicación. Ajá. El problema es la información, ¿no? La desinformación o la infoxicación que nos lleva al tener tanta información en todos lados. Ay, mire qué bonita palabra. Yo creo que justamente así lo define en una sola palabra: infoxicación. Maestra, si le parece bien, en un momento más seguimos platicando de este tema, porque yo creo que nos da para mucho, pero ahora quiero darle la bienvenida a Montserrat Acuña, quien justamente nos viene a platicar de un proyecto muy relacionado, pero muy interesante, que es justamente el periódico de las señoras. Montserrat, bienvenida a Creadores de Nuestro Siglo. Hola, buenas tardes, y buenas tardes a los que nos están escuchando. Yo vengo a platicarles sobre el periódico de las señoras, Ajá. cuyo subtítulo es Semanario escrito por señoras y señoritas, exclusivamente para el sexo femenino. Oye, bueno, espérame, ese de exclusivamente para el sexo femenino, quiere decir que nada más lo hace personas del sexo femenino, o que está dirigido únicamente a lectoras del sexo femenino. Bueno, es un poco ¿De los dos? ambas. Ajá, ok. Justo el nombre del periódico de las señoras viene pues de una publicación que se hacía por ahí en tiempos porfiristas, Sí. que era justo el periódico de las señoras, ¿no? Y lo editaba la señora Guadalupe de Gómez de Vergara. Uh-huh. Y bueno, lo que ocurría es que había una serie de publicaciones. En algún punto alguien en esta incipiente nación e incipiente como clase media se dieron cuenta que era necesario educar a las mujeres, ¿no? Porque eran las que educaban a los hijos. Sí. Entonces empiezan a aparecer esas publicaciones exclusivamente para mujeres, en donde había consejos para el matrimonio, recetas de cocina y algunas así como moldes como para recortar y con eso hacer, no sé, blusas, etcétera. Y entonces lo que llamaban los patrones. Ajá, los patrones, exacto. Ajá. Y entonces, ante como ese panorama, Guadalupe junto con otras necias se preguntan ¿por qué no hay un periódico de mujeres editado exclusivamente por mujeres? Que en esa época no era común. No era común. O sea, la mujer no tenía un papel tan preponderante como ahora. De hecho es como las cifras de analfabetismo, pues en el sexo femenino eran muchísimo más Sí, altas sí. que en los hombres, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues con esa idea en la mente ellas se lanzan a hacer este periódico. Y de hecho a mí me encanta, ¿no? Porque en la carta editorial de esa primera publicación, que es en 1896, dicen, ¿no? Que ellas están seguras que hay suficientes mujeres letradas
en México que sostendrán, ¿no?, la publicación, y que no solamente en las más altas esferas, ¿no?, sino que también en el pueblo hay señoritas muy, muy letradas, ¿no? Híjole, qué barbaridad. Eso te da una idea de cómo estaba la sociedad en aquella época, ¿no? Sí, es interesante porque el semanario costaba 75 centavos, ¿no? En un momento histórico en donde el kilo de arroz, por ejemplo, andaba como en 25 centavos, ¿no? O sea, que era un periódico caro. Ajá, era un periódico caro. Ajá, para la clase alta. Ajá. Pues sí. Que eran los que más leían en esa época. Ajá, entonces nosotros un poco como queriendo resignificar esa idea de lo que es lo femenino, de lo que es las buenas costumbres con la señorita, decidimos retomar ese nombre y hacer nuestra propia publicación, que es digital, exclusivamente para mujeres, ¿no? Bueno, las colaboradoras y quienes editamos, que somos Ana Clara Muro y yo, pues somos solo mujeres, ¿no? Claro. Y ha tenido pues una respuesta muy interesante. Oye, de alguna manera, pues es como tomar como bandera una publicación que debe haber sido muy revolucionaria para la época, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Debe haber sido... Sí. Digo, 19, perdón, ¿no? 18. Ajá. 19. Ajá. Ya me hice bolas, perdón. Sí, ya me fui muy atrás. Debe haber sido muy, muy, muy revolucionario, ¿no? En aquella época. De alguna manera, bueno, la historia de las publicaciones editadas exclusivamente por mujeres en México, pues comienza con las hijas de la náhuatl, ¿no? Que es un siglo antes, pero aún así era es muy interesante y muy importante la labor del periódico de las señoras, ¿no? Sí fue revolucionario, aunque sus contenidos no eran así, pues realmente... tan vanguardistas. Tan vanguardistas. Y de hecho, de ahí nuestra idea, ¿no? De tomar esa idea, porque lo que ellas querían era enseñar las bellas costumbres, ¿no? La mitad más bella del género humano, como diría, hermoso, sí. Como diría Guadalupe. Ajá. Y nosotros la idea que teníamos era como justo tomar esa tradición, pero no tomarla, pues, o no asimilarla acríticamente, sino resignificarla. Entonces, justo este tono irónico de lo que es la señorita, lo que es el decoro, las buenas costumbres, y que justo el material o los contenidos que integran el periódico pues no tienen nada de decorosos, ni de castos, ni de nada, ¿no? Pues no, conociendo las letras de Ana Clara y todo esto, pues sabemos que es un periódico que debe ser realmente muy, muy revolucionario, muy ¿cómo se dice? Muy vanguardista. Sí, ¿no? Sí tiene esto de pues hablar aquello que nos ocupa, ¿no? Y temas que involucran lo femenino y que también pueden ser como quizá tabú o... Sí, que no encuentran tan fácilmente otros medios de expresión, ¿no? Que no son susceptibles en otros ámbitos. E incluso un poco lo que pensábamos, Ana Clara y yo, era la posibilidad de esa experiencia como de la señora o de la señorita, es una experiencia también literalizable, ¿no? Bueno, que se puede hacer literaria, porque, no sé, pienso en Woody Allen, ¿no? Un judío neurótico, y lo que nosotros vemos son experiencias, ¿no? Universales de lo que es el hombre. Y entonces, ¿por qué no la experiencia de ser señora, no? No sé, mi abuelita que servía Pienso mucho, nos llegó un testimonio a nuestra sección de agencia para encargos, un testimonio de la escritora Paloma Guzmán, en donde contaba, ¿no? Como la historia de su abuela, cómo servía las tortillas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso era muy interesante. Cómo esas experiencias que son femeninas y que son susceptibles también de ser poesía o de ser cuento o de ser crónica, y pues presentarlas, ¿no? En este semanario para señoritas. Qué padre, pues realmente una publicación muy interesante. Quienes quieran leer el periódico de las señoras, ¿cómo pueden acceder a él? Cuenta. Sí. Estamos en Facebook como El Periódico de las Señoras. Y la página donde están todos los contenidos es elperiodicodelaseñoras.wordpress.com. Ahí vienen todos los trabajos. Sí. ¿Hay algún requisito para quienes quieran colaborar en el periódico de las señoras? Por ejemplo, en este caso hablabas de Paloma Guzmán, a quien le mandamos un saludo.
quienes quieran colaborar con el periódico de las señoras, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos diferentes secciones, de hecho muchas secciones, y pues realmente tenemos una gama como de géneros muy amplia, ¿no? Sabes que mira, tenemos que ir a un corte. ¿Qué te parece si al regreso del corte nos platicas de las secciones? Vale. Y nos platicas de los requisitos para quienes quieran colaborar, ¿sale? Regresamos en un momento a Creadores de Nuestro Siglo. Vamos a una pausa comercial. No le cambien, estamos en la geografía auditiva de Radio 11. Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono en cabina 214-4361, extensión 119, en el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el Twitter puede seguirnos como @Radio11QRO. El día de hoy estamos en una plática con la profesora Carla Negrete de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien justamente nos está platicando de la tecnología digital en la educación, y con la escritora Montserrat Acuña, quien justamente nos viene a presentar el proyecto El Periódico de las Señoras, del cual ya platicamos en la primera parte. Montserrat, pero estabas platicando de las secciones del periódico. Cuéntanos. Sí, bueno, pues una vez que teníamos el nombre del Periódico de las Señoras, pues ya estaba el concepto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue continuar y pues ahora investigar qué tipo de secciones tendría un periódico así. Entonces un poco robamos nombres y algunas frases para nombrar a cada una de nuestras secciones. Las recetas de la abuela. Ajá. Entonces, bueno, tenemos para la sección de reseñas, se llama Lo útil con lo dulce. Testimonio es agencia para encargos. Y bueno, selección de obra con crítica es La Bella Literatura. La moda elegante, así le pusimos a la sección de artículos. También está Belleza y Urbanidad, que es donde presentamos obra de escritoras pues actuales, ¿no? Porque en la otra donde deberían de ser las buenas maneras, ¿no? El manual de Carreño y todo eso. Sí. Y luego está Correos de Ultramar, que son traducciones que elaboramos pues la redacción, Ana Clara y yo. Y está Correspondencias, que, bueno, ahorita hay una carta respuesta, pero también va a haber como consejos de amor y... ¡Wow! Próximamente se estrenará esa columna. Qué padre, así como cuando escribían a la autora, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Sí, así. Qué fantástico. Oye, pues qué interesante el proyecto, de verdad. Nos comentabas que realmente está muy reciente. Sí, tenemos trabajando como 3 semanas. Bueno, el periódico primero surgió como la idea de hacer un club de lectura de puras mujeres, y ya que cuando dijimos, hay que ponerle el periódico, pues ya se volvió inevitablemente una publicación. Perfecto. Y entonces fue parte como de estos propósitos del 2017, entonces está recién estrenado. Excelente, pues ahí está la invitación entonces para leer el periódico de las señoras, que dirigen Montserrat Acuña y Ana Clara Muro. Montserrat, si quieres repetirnos por favor la dirección para quienes quieran leer el periódico de las señoras. Sí, estamos en Facebook como El Periódico de las Señoras, en Twitter como @periódicoseñora, y en WordPress, que es donde está pues publicado todos los contenidos, es elperiodicodelasseñoras.wordpress.com. Perfecto. Y nos platicabas, para quienes quieran colaborar con este periódico de las señoras, ¿cuáles son los requisitos y la forma de hacerlo? Sí, realmente estamos abiertas a todo tipo de colaboraciones. Como vieron, pues nuestras secciones son muy amplias. Y entonces solamente hay que ponerse en contacto, puede ser en Facebook, y ahí enviar el archivo si alguien quiere colaborar, o también en nuestra página de WordPress. Tenemos una pestaña que se llama Redacción, y ahí se despliega como el menú Contacto, y ya hay un formulario en donde pues se dirigen a la página de internet y ya nosotros nos comunicamos. Entonces realmente no hay algún requisito previo. Cualquier persona que tenga esa inquietud de escribir, de colaborar, de aportar al periódico de las señoras, son bienvenidas. Sí. Únicamente mujeres. Exclusivamente para el sexo. ¡Ay, qué barbaridad! Pues muy interesante, de verdad muy interesante este proyecto. Les deseamos el mayor de los éxitos,
y pues vengan en otra ocasión para platicarnos a ver cómo han ido con este periódico de las señoras. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Montserrat Acuña. Y bien, antes de continuar la plática con la profesora Carla Negrete, quiero comentarles que Adrián Uribe y Omar Chaparro se presentan en Querétaro en su show Imparables, una batalla para morirse de risa, el jueves 16 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Los boletos están disponibles a través del sistema e-ticket o al 223-0423. También les comento que se presentará próximamente Sin Bandera con su concierto Una Última Vez en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Esto es el 11 de febrero y los boletos también están disponibles a través del sistema e-ticket. Sin Bandera, Una Última Vez en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez este 11 de febrero. Y bueno, también tendremos a Miguel Bosé, esto es en el Centro de Congresos en Querétaro, en su gira 2017, y será el concierto el 1 de abril con su tour Estaré. Los boletos de igual forma se consiguen a través del sistema e-ticket o al 223-0423. MTV Unplugged, Miguel Bosé. Y finalmente les comento que en Cinépolis Plaza del Parque te está invitando a hacer donativos del amor nace la vista para aquellas personas que tienen cataratas o personas con dificultad en la vista, como pueden ser los niños, y que los donativos pueden ser desde 5 pesos en taquilla o en las dulcerías de Cinépolis. Esto es en Plaza del Parque. Ahí están las invitaciones para las actividades que tendremos próximamente. Y bien, vamos ahora a continuar la plática con la profesora Carla Negrete, quien justamente nos platica de la tecnología digital en la educación. Justamente en la primera parte, profesora, platicamos, bueno, de las ventajas y las desventajas, de los pros y los contras de la tecnología digital en la educación, y veíamos que algo muy importante pues son los contenidos. Así es. Los contenidos, por desgracia, digamos, no son completamente digitalizados, dependiendo también, las visiones, los sistemas educativos. Tenemos pues experiencias que han llevado a el cierre de programas, como en su caso fue en algún momento Enciclomedia, que tenía contenidos muy interesantes, sí, recursos mediáticos importantes. Sin embargo, aquí fue lo que comentaba anteriormente, ¿no? Esta capacidad de alfabetización digital, de saber utilizar las tecnologías de una manera crítica, fue lo que, uno de los grandes problemas que terminó con este programa. Igual los contenidos, hay que ver quiénes están elaborando estos contenidos para subirlos a plataformas digitales y, hacerlos útiles en la docencia y en el ámbito escolar. Claro, y aprovechar estos espacios, ¿no? Por ahí decía alguien que todo espacio que uno deja vacío, pues llegará alguien a llenarlo. Entonces, si no los llenamos con contenidos positivos, con contenidos educativos, con contenidos didácticos, con contenidos que tengan realmente un fin noble, pues va a llegar alguien más y no sabemos con qué intenciones y con qué contenido, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos espacios. Sí, claro, y por ejemplo, para el uso cotidiano de las tecnologías como papás, podemos fomentar incluso en los hijos el uso de aplicaciones didácticas basados en esta tendencia de la gamificación. Sí. Se aprende muchísimo. Yo tengo una pequeña le enseño letras a partir de un juego didáctico en el iPad, ¿no? A veces satanizamos también mucho el uso de las tecnologías porque vemos a los niños siempre pegados. Yo creo que también hay que hacer un uso regulado y si se sabe compartir, intentar hacer el mejor uso de ellas, ¿no? Están ahí, las van a utilizar en algún momento. Vamos a tratar de que lo hagan de manera
con la mayor calidad posible. Claro, sí, porque no se las podemos negar, o sea, no podemos decir, te escondo el iPad, te escondo el iPhone y ya no lo utilizas. No, finalmente algún día lo van a tener que utilizar, entonces más bien es aprovechar, o sea, sacar ventaja de esas tecnologías, ¿no? Y ahí está la creatividad, ahí está la inteligencia de los papás y de los educadores. Así es, y bueno, pues también hacer una regulación de tiempo, ¿no? O sea, tanto un momento online, digámoslo así, sí, y algún momento de recreación física, o sea, tener esta balance equilibrada dentro de, para que no se vuelva claro. Yo creo que esto en cualquier actividad, ¿no? Hasta en la comida, en el deporte, hasta en rezar. Siempre hay que tener horarios y medidas, ¿no? No se puede estar todo el tiempo. Que desafortunadamente sí vemos gente que, bueno, no vive sin el celular, ¿no? A mí me desespera mucho ver gente en la calle caminando que en vez de ver por dónde va caminando, va viendo el celular, ¿no? Y chocan con uno y hasta se enojan, ¿no? Así es un problema porque, bueno, aquí lo que comentaba de Prensky nos dice que tenemos ya esta capacidad de multitask. Ajá. Pero realmente, digo, caminar, manejar incluso. Manejar, eso, ¿no? Entonces eso es son cuestiones que no podemos confiarnos completamente a decir, sí puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Realmente creo que debe de haber algún equilibrio en el uso de la tecnología, de manera que, bueno, pues tampoco lleve a accidentes, ¿no? Incluso. Que no nos gane, ¿no? Que no nos gane la tecnología, porque sí, yo creo que sí hay personas a las que de plano ya sin la tecnología no pueden hacer nada, ¿no? Están tan dependientes de su teléfono. Así es. Y desgraciadamente por este tipo de acciones se va satanizando un poco el uso de los dispositivos, ¿no? Uh-huh. Y yo, como comento, se sataniza mucho el uso de dispositivos para jóvenes, para niños pequeños. Obviamente creo que sí no debería de ser. O sea, en sí el medio constante. No es malo. Así es, no sino es depende de cómo se utilice y qué tanto se utilice. O sea, que no se caiga en excesos y que se utilice de una forma adecuada, de una forma positiva. Así es, un uso racional. Ajá. Y además con un objetivo, ¿no? Bueno, en este caso educacional o, bueno, de alguna manera intentar, no como antes que la televisión, ¿no? Se convertía en las niñeras de los niños, pues ahora son los dispositivos, sí, ya con eso te entretienes, ¿sí? La niñera y ajá. Ya. No, bueno, hay que aprender también qué consecuencias estamos teniendo con ello, hacer un uso racional de estas tecnologías. Oiga, maestra, y justamente en este sentido, la labor de profesores como usted, pues se vuelve mucho más importante, ¿no? O sea, se vuelve trascendental justamente en el ámbito de la educación. Sí, bueno, no sé qué tal. Realmente es difícil, como comento, es una época de transición. Realmente el uso de la tecnología digital en la educación ya lleva algunos años, pero no se ha consolidado. Vemos, como comentaba, pues esta brecha generacional entre nativos, migrantes digitales y la problemática en la pedagogía que normalmente ha sido tradicional y no nos enseñan como docentes a hacer el uso de las tecnologías para un salón de clases, ¿no? Se nos capacita para el uso de la computadora o para el uso de redes sociales, más no ya enfocado de cómo voy a hacer que una persona aprenda o construya sus conocimientos a partir de estas herramientas. Eso creo que es también uno de los grandes retos que tenemos en la educación. Y además, ¿cómo sacarle partido? Porque muchas veces se piensa que únicamente con pasar el texto de un libro a una computadora, ya con eso ya es tecnología digital, y eso no es, eso es lo básico, pero las posibilidades son infinitas, ¿no? Así es, realmente hay demasiados recursos, tanto didácticos, los jóvenes ahora son mucho más visuales. Ajá, entonces aprovechar ese... Claro, así es, y aprovechar todo el material. Yo veo, por ejemplo, bueno, les enseño parte de historia de la sociedad del conocimiento, pero bueno, ¿por qué no me voy a videos que ilustren exactamente esa época? No tengo todos esos recursos a mí a la mano, ¿no? O sea, Internet es la gran ventaja de tener todo en cualquier momento. Aunque sí puede ser la infoxicación que comento, bueno, pues también tenemos
una biblioteca de conocimientos. Sí, extraordinaria que podemos aprovechar. Fíjese que justamente el otro día, aprovechando que está aquí Montserrat, el otro día yo veía justamente el que en los libros digitales no se ha aprovechado realmente todo lo que podría aprovecharse. O sea, se ha pensado eso, que nada más con pasar el libro de un texto escrito a un texto digital, ya con eso ya se volvió un libro digital, y realmente no se ha aprovechado las posibilidades infinitas. Yo tan solo estaba viendo el cómo una portada en un libro impreso y en un ebook puede ser totalmente diferente, ¿no? Esa foto que vemos en el libro impreso, en un ebook puede ser todo un video. Así es. Y entonces, en vez de estar viendo la portada de un libro, estamos viendo un video que nos introducirá a el libro. Y ahí ya le ganó el ebook, ya le ganó al libro impreso. Mientras nada más lo pasemos así tal cual, de cómo está impreso a una foto, a un archivo digital, pues siempre va a ganar el libro impreso. Pero si sabemos sacarle todas estas ventajas, ¿no? Por ejemplo, que si es una foto de mar, bueno, que realmente se vea el mar, que se escuche, y todo esto, que realmente no se ha aprovechado todo lo que podría hacer. Igual en la educación, o sea, mientras nada más pensemos que es pasar los textos tal cual, de como están en el libro, pasarlos a un texto digital, pues nos vamos a quedar en la prehistoria. Realmente habría que aprovechar todas las posibilidades que tiene la tecnología digital. Así es, y creo que también es necesario comprender cuáles son estos nuevos procesos de comunicación, que ya no son lineales, ¿no? O sea, me refiero, ya no es una lectura que empiezo en la página 1 y termino en la 100. Claro. O sea, es una lectura hipertextual, que me lleva tal vez a ver, me dice aquí que el mar, entonces... Y en ese momento salto a un... y ya me voy a otra historia, y me puedo pasar y regresar si quiero, o continuar viendo cosas sobre el mar, etcétera. Bueno, ya tenemos una diferente lógica. Claro. Y ahí realmente estamos aprovechando la tecnología digital, ¿no? Así es. Y lo estamos haciendo interesante para los jóvenes, lo estamos haciendo lúdico, lo estamos haciendo muy atractivo. Así es, y más en una generación centrada en lo visual, realmente. Entonces, pero para ello necesitamos maestros alfabetizados digitalmente. Claro. Y ahí es donde tenemos que trabajar durísimo, y ahí es donde está la labor tan importante de personas como usted. Y bueno, también de los pedagogos, ¿no? Para poder llevar a cabo estas convergencias entre las diferentes disciplinas, para, pues bueno, comenzar a pensar cómo vamos a educar a los jóvenes ahora. Un reto muy importante, ¿no? Claro. Pero muy interesante. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Así es. Igual en las letras digitales, ¿no? Yo creo que así en iniciativas como las de ustedes hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Bueno, que el dispositivo, ¿no? El medio también se vuelva algo del contenido, ¿no? Como a la hora de hacer el libro, ¿no? Claro. No sé, pienso en algunas, ahorita no tengo el dato bien, pero algunos libros que son página de internet, ¿no? Y entonces tú deslizas el cursor y se va iluminando como una nueva parte, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! Todas esas propuestas que son transmedia, ¿no? De la literatura. Sí, aprovechar realmente el medio a su máxima potencialización. Sí. Pues ahí es el reto. Yo creo que tenemos mucho por hacer, y hay que hacerlo, y hay que aprovecharlo, y hacerlo de una manera positiva, de una manera que aporte a la sociedad, ¿verdad? Así es. No abrirle la puerta a aquellos que publican contenidos con la idea de dañar, con la idea de hacer el mal a los demás, ¿no? Hay que ganarles ese espacio y aprovecharlo en beneficio de la sociedad. Así es lo más importante. Tenemos ese poder como sociedad y como ciudadanos en nuestras manos. Hay que aprovecharlo. Claro. Hay que aprovecharlo. Pues realmente, de verdad, les agradecemos muchísimo su presencia en este programa, profesora Carla Negrete, de la Universidad Autónoma de Querétaro. De verdad le agradezco mucho. Ha sido una charla muy gratificante, muy esclarecedora,
y le esperemos que próximamente nos siga acompañando en este programa para que nos siga orientando acerca de cómo utilizar la tecnología. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Montserrat Acuña, del periódico de las señoras, muchas gracias por acompañarnos, Montserrat. Sí, muchas gracias por la invitación. Ojalá que tengan mucho éxito con esta iniciativa tan interesante, tan novedosa y que mucha gente aproveche para leer el periódico de las señoras. Sí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos a las personas que hacen posible la realización de este programa, en los controles técnicos y en la producción, Juan Carlos Díaz. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por todo el apoyo. En la fotografía, Angie Baena. Angie, muchas gracias por esas fotografías. Bien, manita arriba. Y a todo el personal que trabaja en Radio 11 y que hace posible que este espacio radiofónico sea una realidad. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la próxima. Por hoy se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión abriremos de nuevo un espacio para conocer a los creadores de nuestro siglo.